están esos locos de viaje? Seguimos recorriendo la India y esta vez estamos en Jaipur. La única ciudad planificada de todo este país y sin duda la más bonita, hasta ahora la más moderna que hemos conocido. Obviamente tiene su parte antigua y su parte nueva y hoy nos deparan muchísimas aventuras, así que quédense hasta el final de este video para que conozcan las maravillas que tiene este lugar para ofrecer. Mi nombre es Valeria Saa Y yo soy Emmanuel Vieira. Juntos somos Dos locos de viaje. Al fondo tenemos el Palacio del Viento, también conocido como el Palacio de las Ventanas, uno de los sitios más icónicos de toda la ciudad. Pero en donde estamos actualmente es un café que está cruzando la calle y bueno, te obliga a consumir para tener una de las mejores vistas de la ciudad. Porque no solamente podemos ver este palacio, sino que también podemos ver un poco más allá la casa de la antigua realeza, cuando aquí había un reinado, antes de que fuese la democracia que está actualmente en India. Y al final se puede ver una fortaleza, la cual servía como muro protector para defenderse de los enemigos, ya que la ciudad está como en un valle y rodeada de puras montañas. Está maravillosa esta visita y apenas comienza. Y ahora nos vinimos a uno de los lugares más populares de tés aquí en Jaipur y estoy sorprendida. Yo me imaginaba un local, un espacio así medio grande donde la gente iba y se tomaba su té, pero no, es en medio de la calle, literalmente. Lo interesante, además de lo rico que es el té y que es en la mitad de la calle, es que los vasos son hechos de barro, o sea, son hechos como de arcilla y luego los botan. Estos vasos luego se rompen y ya biodegradables, no usan plástico, no usan papel, sino todo de la naturaleza. Está súper caliente, de hecho intenté tomar un poquito y me quemé la boca, así que estoy esperando que se enfríe completamente porque no estoy dispuesta a quemar mis papilas gustativas hoy, no estoy dispuesta. ¡Esa vaca está loca! ¿Cómo se pone en la mitad de la calle descansando, tomando la siesta mañanera? Y ahora nos vinimos a un restaurante callejero y vamos a degustar unos sanduchitos muy típicos de la zona. Eso es para las vacas, les suelen poner comida porque es como una ofrenda a los dioses y para ellos tener un buen karma y que el día les vaya excelente. Ellos le dan comida no solamente a las vacas, sino a las palomas, a los monos, a cualquier animal, incluso peces, lo que tengan cerca que no sea un humano. Bueno, también a los humanos les dan comida, a todo el mundo. Acá le pusieron un poquito de cilantro o perejil. Tú que estás viendo este video, ¿sabes cuál es la diferencia entre cilantro y perejil? No digas que sí con un tono agrandado, porque eso es algo que nos costó muchísimo identificar a todos los que vivimos solos. ¿Habían visto ustedes unas berenjenas tan pequeñas? Cuando le pregunto a nuestro guía por qué son así, me dice que estas son como las tradicionales, las más orgánicas y naturales. Las berenjenas que solemos conocer, que son súper grandes, son un híbrido, es con la semilla, la genética modificada para que sean de ese tamaño, pero así son las originales. Realmente yo no sé si estoy o no en lo correcto. Si acá hay un experto en berenjenas, por favor, coméntelo aquí abajo. Cuando empezamos a caminar vimos a unas mujeres con unas telas en la cabeza y nos explicaron que ellas vienen para acá a comprar verduras y vegetales al mayor para luego revenderlos 10 veces el precio que lo compran acá, pero tienen que comprar grandes cantidades y de repente puedes verlas pasando con bolsas gigantescas de muchos kilos en la cabeza.
impresionante la fuerza y el equilibrio que tienen todas estas mujeres cargando bolsas de 20, 30, 40, yo creo que hasta 50 kilos en la cabeza. Miren esto, miren esto. ¡Wow! ¿No les parece que las zanahorias son más rojas acá que en el occidente? Acabamos de ver a varias mujeres cargando un saco cada una en la cabeza de 40 kilos. Esos son pimientos, ají, y se ven demasiado pesados. De verdad que la fuerza que tienen es sobrehumana. Justo atrás de nosotros va a pasar una persona que estoy segura que tiene como 60 kilos en la cabeza. Miren, wow. Y esto es súper temprano, me imagino que ahorita se van a su puesto a vender todo el día de hoy. Miren lo que les digo, miren, acá está la señora cargando el saco de 40 kilos. Se ponen como eso en la cabeza, que son unas bolsas dobladas para hacer una plataforma, y luego se montan su saco. Miren, nos acercamos a esta señora porque nos pidió que le tomáramos una foto. Miren, acá tenemos a Govinda haciendo el ejemplo de cómo va a vender. ¡Colapso en los mercados callejeros de la India! Y bueno, como nos despertamos muy temprano y salimos del hotel prácticamente sin desayunar, ahorita mismo en el mercado nos encontramos con un puestico de desayunos típicos de comida que no sé qué vende, pero ya le voy a preguntar a mi guía y obviamente vamos a probarlo porque hay que probar. ¿Por qué me agarras la cámara, amor? ¿Me quieres probar? Este como que no es el desayuno que me provoca hoy. Bueno, miren, vamos a ver. No está picante. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tiene como casero. una cremita de cilantro. Aquí voy. Está súper suavecita. La tortica como que se deshace en la boca. Sabe muchísimo a cilantro. Porque no solamente le echan cilantro picadito, sino que le echan una crema de cilantro. Y estas... Si han visto nuestros otros videos, son como unas papitas friticas chiquiticas que sí son un poquito picantes, pero como tienen tan poco no se les siente tanto. Y le ponen cebollita también. Está perfecto para desayunar. Valerie por su parte desayunando. Todo tiene picante y no me gusta desayunar picante. Y me dijeron que eso no tiene picante, pero sé que tiene picante. No, sí tiene, sí tiene. Todo tiene picante. Y ahora nos pedimos el segundo plato típico de acá para desayunar, que es como un arroz y le agregan un montón de vegetales, tomate, cebolla. Estas son semillitas de granada, también frutos secos, queso ralladito le ponen por encima, un poquito de picante, varios polvos que de verdad que no sé qué son, pero se ve delicioso, o sea, nada más en los colores, miren los colores. Vamos a probar. Eso está increíble. El arroz está suavecito, pero los frutos secos le dan esa textura crunchy. El quesito también tiene parte importante y obviamente el picante y el sabor a cilantro que predomina todo. Porque como les dije, no solamente le echan el cilantro picadito, sino también le echan una crema de cilantro encima. Está maravilloso. Las tortitas que me comí de primero costaron 20 rupias. Recuerden que $1 son 70 rupias, es decir que fueron como 30 centavos de dólar. Y luego el arroz tenía dos tamaños. El que pedimos nosotros era el pequeño y vale 25 rupias, como 35 centavos de dólar. Y con ambas cosas, ni siquiera me terminé el arroz, lo compartimos entre Govinda y yo, nuestro guía. Y estoy full. Qué buena manera de desayunar por unos 60 centavos de dólar. Y ahora nos vinimos a visitar un templo de Krishna, uno de los más importantes para la ciudad. De hecho, muchos de los comerciantes antes de ir a sus negocios vienen para acá a cantar un rato, a rezar, a pedirle a su Dios. Y luego van porque se van llenos y recargados de mucha suerte. Ahora vamos a entrar a sentir un poco de esa energía que ellos transmiten con sus cantos y con sus bailes. De hecho ya se puede sentir, la música es muy alta y todo es con instrumentos, no tienen cornetas, no tienen amplificadores, es todo con sus manos, sus voces e instrumentos.
azulita, que de hecho pueden ir a ver ese video porque ya está en nuestro canal de YouTube. Justo detrás de mí tenemos al Palacio Real. El templo que acabamos de visitar es el templo del Palacio Real, pero está abierto para que todo el público pueda venir y rendirle culto a Krishna. Esta parte ya está cerrada, pero se ve muy hermoso. Podemos ver los jardines con pavos reales. Ya no hay monarquía, pero sigue manteniéndose el palacio. Y a pesar de que lo separa una reja, hay un vidrio gigantesco que le permite ver al rey desde la ventana hasta Krishna, que es su dios. Qué bonita experiencia acabamos de vivir dentro de ese templo. Como les dije entrando, la música que se generaba, el alto volumen, la alta frecuencia, era toda generada con instrumentos, sin cornetas, sin amplificadores, y la vibra de todo el mundo, la energía, como decía Ñiñita, es indescriptible, de verdad. Hasta se puso a llorar solamente viendo a la figura Krishna, al Dios. Fue mucho más que eso realmente. La energía colectiva es preciosa y se siente, y nada, de verdad que me sentí como con ganas de llorar, pero no era un llorar triste, sino un llorar de felicidad de poder compartir un momento como este. Así es. Un momento como este. Fue muy lindo experimentar la mañana de un indio aquí que viene, se para muy temprano, viene primero al templo, luego se va a trabajar en el mercado. Estoy súper contenta. Esta es una de las cosas que nos encontramos en nuestros viajes y más nos da lástima, y es el maltrato animal que hacen, no solo con los elefantes, sino también con camellos. Así que, señores, si quieren ser buenos turistas, si quieren ser buenos viajeros, no apoyen este tipo de maltrato animal, no se monten en los elefantes. Y ojo, yo debo admitir que en algún momento por desconocimiento también lo hice, cuando yo viajaba como un simple turista con mucho desconocimiento, y me arrepiento totalmente de haberlo hecho. Pero no lo hagan. Si quieren convivir, interactuar con animales como los elefantes, hay centros en donde los rehabilitan, en donde los cuidan, los pueden bañar y pueden disfrutar con ellos, pero montarlos, luego les pegan, le tienen como una puya para que le den en el lomo y avancen, y eso de verdad que no le hace bien a nadie, solamente al que te vende el paseo en elefante, que además vale 1.100 rupias. Es primera vez que veo un elefante tan cerquita. Estoy muy emocionada, obviamente, porque me parecen animales preciosos, son muy inteligentes. Pero me duele saber que van a pasar toda su vida haciendo eso, siendo prácticamente taxistas de turistas, cuando no cuesta nada ir a pie. Yo sé que al principio puede parecer como algo tonto, como una inocencia, pero no, realmente le estamos dañando la vida al animal. Entonces, si somos conscientes de eso y podemos evitarlo, creo que vamos a tener más animales felices y un mundo mejor. Ahorita nos encontramos muy cerca de la fortaleza Ámbar, donde antiguamente vivía el rey. Esto que tengo aquí a mi lado es el antiguo pozo donde se recolectaba el agua de lluvia para surtirlo, no solo al rey, sino también a todos los habitantes del pueblo. Actualmente esta agua es intomable, está muy contaminada, y de hecho ni siquiera se puede bajar. La arquitectura es preciosa, pero también súper práctica, porque por esas escaleras bajaban las mujeres con tobos para agarrar agua y llevarla a la casa. Esa era la única manera de hacerlo, no habían tuberías, no había nada de eso. Entramos a un templo en donde hay elefantes en la parte de afuera, todo de mármol, espectacular, y la energía aquí adentro también está maravillosa. Afortunadamente nos dejaron grabar, nos dieron una bendición, nos pusieron esto acá en la frente, que es como la apertura al tercer ojo, para darnos un poco más de claridad, de sabiduría y de tranquilidad. Además de que nos pusieron una pulserita con nuevo poder de protección, como nos dice. Yo le dije, mira, ya me habían puesto un en Delhi, y me dijo, no, nuevo poder, ese ya está viejo, hay que estar renovándolo constantemente. Y bueno, nos dejaron grabarles estas tomas del dios Krishna y de su esposa, que la historia es muy reciente. Nos contaba nuestro guía que la historia de Krishna data de 6.000 años antes de Cristo, pero la esposa tiene una historia muy reciente de hace 400 años.
y de hecho hay un pueblo con su nombre que se llama Mirta, muy cerca de Pushkar, en donde estábamos anteriormente. Y bueno, muy lindo haber podido venir a este lugar. Si vienen a Jaipur, no dejen de venir a la fortaleza, y si no quieren entrar a la fortaleza, por lo menos vengan a este templo que es totalmente gratuito. Así es como se debe salir de los templos de Krishna, no dándole la espalda al Dios, sino siempre de frente para recibir su energía y su bendición. Y para que la visita al templo esté culminada, tienes que sentarte, mirar, hacer así y luego seguir. Y después de ver el taller de todos esos artesanos y artistas, nos vamos a donde está el resultado final, a donde está el trabajo culminado, listo para ser comprado por dos compulsivos de viaje. Miren esto que nos acaban de mostrar. Estos son piezas únicas en el mundo que tiene acá, señor. Este es un zafiro. Ok. A ver, ¿qué piedra era? Esta es muy buena piedra de la India. Ok. A ver, este casi 6 quilates, 5.86. Quilates. Sí, Wow. quilates. Este casi $10.500. Miren, $10.548. Sí, ¿Nos por eso. puede mostrar otra de sus piezas únicas? Sí. Ojo, no crean que todo es así de caro. Nosotros compramos, por ejemplo, miren, este anillo que me compré yo costó $18 haciendo el cambio, y tienen piezas muy bonitas y también muy económicas, por lo menos en comparación con los precios de Venezuela o de Estados Unidos, en verdad el resto del mundo, porque ellos son fabricantes directamente. Que me compré yo es de plata y está muy bonito. Pero después de ya tener como 2 horas aquí adentro, además de que el señor habla español, nos hicimos prácticamente amigos y nos está mostrando sus joyas maestras, sus piezas que tiene guardadas en súper caja fuerte, porque son piezas únicas en el mundo. Miren, eso que tiene ahí es un zafiro blanco. Parece casi un diamante, pero en realidad es un zafiro blanco. ¿Cuánto costaría esa pieza, por ejemplo? Señor, este casi 7 quilates y, por ejemplo, voy a hacer en dólares. Ese es $7.300. $7.300 esa piedra. Por esto. Hola. Hola, ¿qué tal? Miren, ahí están guardando las cajas de las piedras preciosas dentro de la caja fuerte. Ah, miren, y aquí hay otra mega caja fuerte. Aunque me dijo en verdad que Jaipur, que es la ciudad donde nos encontramos ahorita, es súper segura. Esto fue todo por el video de hoy. Ya podrán tener un abreboca de lo que nos espera en India, un país que de verdad nos está volando la cabeza desde el día 1 en el que llegamos, y después de un par de días recorriendo las calles, probando comida, explorando sus templos, nos hemos convencido de que este maravilloso país tiene demasiado que ofrecer y nosotros tenemos muchísimo que contarles. Así que quédense viendo el resto de los videos que tenemos de este país y nos vemos en el próximo. Ok, acabamos de ver el tigre. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mis locos, seguimos en India. Esta vez estamos en Ranthambore porque nuestra misión es conseguir tigres de Bengala. Y sí, es una misión porque de verdad